Vamos a continuar con la clase de sistemas embebidos. Ya nada más sería ver lo que veremos hoy de PIC, dos clases más, ver lo que era el PWM y el convertidor analógico digital y un poquito de el LCD. Ya nos acabaríamos el PIC y pasaríamos a la parte de Python para utilizarlo en una Raspberry o en cualquier otro dispositivo que soporte ese tipo de lenguaje. El programa aparte pide que utilicemos otro lenguaje que es el conocido VHDL, pero por razones de tiempo no creo que podamos. Y igual, igual que como hemos visto, es comenzar desde cero un nuevo lenguaje y pues al final el programa pide que necesiten aprender otras cosas que son la comunicación en el automóvil. Entonces, prácticamente el último mes se va a dedicar únicamente a la comunicación, a los tipos de protocolos que existen en el automóvil. Y pues a donde llegamos en Python, si podemos llegar a hacer algo más práctico, ojalá y sí, lo haremos. Si no, pues simplemente quedaremos con el lenguaje y su utilización. ¿Ok? Pues vamos a pensar con una variante de lo que hemos visto con las tablas. La tarea que les dejé era realizar, bueno, acabar de hacer la tabla, en la cual a cada pulso que nosotros coloquemos, vamos a estar mostrando un dato. Ese dato va a ser un código en binario que nos daba a la salida de un puerto un número en un display de 7 segmentos. Lo que vamos a hacer hoy es aumentar la cantidad de displays. De tener 1, vamos a tener 2, para que nos muestre un conteo desde el número 0 hasta el número 99. Ahora, pues dirán, el PIC que utilizamos, el 16F84A, pues no tiene dos puertos que tengan 8 bits, nada más tenemos dos, que es el puerto A que tiene 5 bits y el puerto B que tiene 8. Por lo tanto, para esta clase vamos a utilizar otro PIC, que iba a ser el que les comenté en clases anteriores, que tenía más puertos, que es el PIC 16F877A. Este PIC tiene 4 puertos con 8 bits cada uno. Las características de este PIC, también os comentaba que tiene la parte del convertidor analógico digital, pero eso lo veremos en otras clases. Entonces, para comenzar, hay que configurar, hay que seleccionar nuestro PIC. En este caso, vamos a colocar el nuevo PIC, que es el 16F877A. Como vemos, aquí tenemos habilitadas muchas más funciones para nuestro simulador a comparación del 16F874. Damos clic. Y otra cosa que hay que notar es el número que acabas acá arriba cambió. Al igual que en la configuración de bits, vemos que tiene más opciones que el que utilizamos nosotros. Tiene igual lo del oscilador, el watchdog y tiene la parte de memoria PROM y otras dos cosas más. Pues tiene más funciones. Aquí tenemos lo mismo. ¿Sí? Aquí haremos lo mismo que hemos estado haciendo. De colocar nuestro oscilador en cristal con X. Y eso es todo. De aquí cerramos y ya tenemos configurado nuestro PIC. Le damos un nuevo. Y vamos a empezar a hacer nuestra programación. Al igual que en el PIC 16F888, hay que colocar aquí nuestra lista de dispositivo. En este caso es include el P16 F877A.inc. Y aquí, parte de list, P igual a 16F877A.
Bien. Ahora vamos a colocar varias variables. Una va a ser para la unidad. Esta la voy a colocar en el espacio de memoria 0x21. Te voy a recomendar para que sepamos en qué posición hay que colocar, tenemos que ver la paridad. En este caso yo sé que en esa posición tenemos espacio de memoria libre. Colocamos otra que va a ser decena, igual en la misma dirección, EQ, en este caso en la dirección 22. Y colocaremos otras tres variables que va a ser M, que la vamos a colocar en, O, que la vamos a colocar en la dirección 0x M, que va a ser en la dirección X0x24, y N 0x25. ¿Cuáles van a ser esas funciones? Van a ser nuestros retardos. Luego vamos a usar el mismo retardo que hemos estado utilizando en la clase anterior. Simplemente, desde el principio ya coloco esas variables en el espacio de memoria. Al igual que en el PIC 6F88, hay que pasar a los bancos de memoria. Por suerte, este PIC tiene el mismo banco de memoria 1 para la configuración de los puertos. Igual hay que enviar un 1 al banco de memoria, bueno, al bit RP0 de status para poder ir al banco de memoria 1. En este caso vamos a colocar tanto el puerto B como el puerto C que tiene este PIC en 0 para que sean nuestras, perdón, ese es el C, sean nuestras salidas. Y regresamos al banco de memoria 1. Como vemos, es exactamente la misma configuración para cualquier PIC, que lo que hay que saber, simplemente la ubicación del espacio de memoria para una nueva variable, como los bancos de memoria para que todos nosotros saber en qué banco de memoria hay que configurar los puertos de entrada y de salida. Mando a 0 tanto la variable unidad como la variable C. Antes de continuar, voy a guardar el programa. Voy a llamar contam.sm para que sea un poquito más grande las letras. Bien, ahora vamos a comenzar nuestro programa. Recuerden que eso es de principal, ustedes lo pueden cambiar, no hay ningún problema en esto. Vamos a comenzar preguntando por el estado de un bit. ¿De cuál bit? De unidad. En la posición número 1. ¿Por qué quiero la posición número 1? ¿Cuál va a ser el número máximo que me va a dar el contador para unidad? Va a ser 9. Pero yo quiero que cuando llegue al número 10 se vuelva a reiniciar. ¿Cuál es el número 10 en binario? ¿Alguien se acuerda? Uno, cero, uno. El 1, 0, 1, 0. Si vamos por posición, ese te va a dar 0, 2 a la 0, te va a dar 1, pero es 0, 2 a la 1 es 2, 2 a la 3 es 6, y 2 a la 4 es 8. 8 y 2 son 10. Lo que voy a estar checando es cuando detecte que tanto el bit 1 como el bit 3, que es este, sean 1, pase, bueno, o se reinicie mi conteo.
¿Para qué hago esto? Para que al momento que llegue el número 10, no me aparezca un número que no quiero, sino simplemente se quede hasta ahí. Entonces estoy esperando que ese sea 1 y que ese también sea 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a ir? Si si mi número es un 0, que se vaya a una etiqueta que se llama next. Pero si es 1, va a preguntar ahora por el bit que es en la posición número 3. Y vuelvo a preguntar, si estamos ahí, si es 0, es decir, todavía no llegamos al 3, que se vaya otra vez a la etiqueta next. Pero si llega al 1, es decir, que estamos en el 3, va a ser un incremento a la variable decena. Al hacer esto, con el 1, recuerden que le digo que se guarde en sí mismo. Entonces tengo un incremento en la variable decena. Lo que me va a provocar es aumentar un número más a decena. Y después simplemente vuelvo a borrar todo lo que tengo en unidad para volver a hacer el conteo de 0 a 9. ¿Sí se entiende qué estamos haciendo? Simplemente estoy preguntando por la posición de estos dos números. ¿Para qué? Para saber que eso es el 10. Cuando llegue a eso 10, simplemente incremento en 1 el valor de la variable decena y borro la parte de unidad para que tenga el número 0. Después de esto, pregunto ahora por la variable decena, al igual que lo hice con la variable unidad. Pregunto si esos números van a dar 10. ¿Por qué no quiero que sea 10? Porque quiero que mi conteo solamente llegue hasta 99. Cuando la parte de decena llegue a 10, quiero que también se regrese a 0. Entonces aquí voy a preguntar lo mismo, pero ahora por decena. Si en la variable, en el bit 1 de la variable decena es 1, ¿qué voy a preguntar por la variable 3? Si no, simplemente que se vaya a esta etiqueta que llamamos next. Aquí le digo igual lo mismo, btfss, pero por la variable 3. Igual le digo que se vaya a next. Después, cuando estos dos sean 0, es decir, esta parte, bueno, la parte del bit 1 de la variable decena y el bit 3 de la variable decena son 1, quiere decir que llegamos al 10. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplemente mandar a borrar tanto la palabra con la variable decena como la variable unidad. ¿Por qué? Porque si llego a ese número quiere decir que llegué al 99 y por lo tanto necesito reiniciar el conteo. Acabando esto, le digo que se vaya a principal para que siempre esté mandando, bueno, que siempre esté ciclando mi programa. Hasta este punto, ¿alguna pregunta? Creo que no, hija. ¿Los demás alguna pregunta, duda? ¿No? Muy bien, continuamos entonces.
Creo que aquí en el chat. Ahí dicen que todo bien. Bien. Entonces vamos a ir a la parte de nuestra etiqueta de next. ¿Qué vamos a ver next? Primero, vamos a mover lo que tengo en la variable unidad y lo vamos a llevar a la variable W. Después de esto, vamos a hacer un llamado a un subprograma que vamos a llamar dec unidad. ¿Qué es esto? Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior de la lista, es decir, vamos a buscar por una etiqueta o por posición un número y ese número lo vamos a llamar para que aparezca en el puerto. Al igual que lo que hicimos en el ejercicio que les dejé de tarea, vamos a hacerlo acá. Simplemente vamos a hacer un llamado de un número y lo vamos a mostrar en el puerto. Entonces, esta parte de dec unidad va a seleccionar un número de una lista que nosotros ya tengamos, pero lo va a mover al puerto C. Es decir, nuestro puerto C nos va a mostrar las unidades. De ahí, vamos a hacer lo mismo, pero con decena. Llevamos a una etiqueta, un programa que vamos a llamar dec decena, y esto lo vamos a llamar, lo vamos a llevar, perdón, al puerto B. De aquí hacemos un llamado al retardo, que iba a ser el mismo retardo que hicimos en la clase anterior. Después de que haga el retardo de un segundo, le decimos que haga un incremento de la variable unidad y que se guarde en sí mismo. Y finalmente le decimos que regrese a principal. ¿Para qué hacemos esto de incrementar? Si nos dimos cuenta, en la primera parte del script, no tenemos ninguna instrucción que nos ayude a incrementar nuestro valor. Y eso lo hacemos para que al principio de nuestro programa nos muestre el número 0. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, al principio aquí tengo el valor de 0, me va a ir a next, va a ver el valor que tengo en la unidad, el 0, lo va a llamar, va a tomar la posición 0 que tengo en mi lista, que va a ser el número 0, eso lo va a mandar a port C, luego va a checar qué valor tengo de decena, que va a ser 0 porque yo lo puse desde aquí, que va a ser 0, va a mandar esa parte de decena, va a igual colocar el bit, o bueno, la variable que tenga en la posición 0, como es el número 0, lo va a volver a mover al puerto B y ese lo va a llamar a retard. Simplemente incrementa la unidad en 1 para regresar. Ya como esto va a ser el valor de 1, va a volver a preguntar, va a ir a next, y aquí, como ya no tengo el valor de 0, tengo el valor de 1, me va a mostrar el número 1, y así sucesivamente hasta tener los valores de 99. ¿Qué falta por hacer? Pues la parte de las tablas de decena y unidad. Tenemos la misma parte que hicimos en la tabla. WS, PSL, este igual a sí mismo. Y le buscamos que el RTLW. Si de esa forma. Es RE, bueno,
es RTLW. Y aquí colocamos toda la lista de nuestros números del 0 al 9. Voy a colocar aquí todos, que fue lo que se hicieron de tarea. 1, 2, 3, 4. Sí, 3, 2, 4, 2, 4, 8. Eso sería el número 0. Y así copiaríamos todos para los 10 dígitos. Cuatro, cinco, seis. Sería el 0, puede ser para el 1, para 2, para el 3, para 3, para 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Simplemente hay que colocar los bits en posición. En este caso aquí 0, 3, para el 1, para 2, 0, 1, 0, 0, 1, para 3, para 4, el 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, para 5, el 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, para 6, 0, 1, 1, 0, 1, para 7, el código, para 8, simplemente es este, para 9, sería este. Y abajo el retorno, para regresar a donde fue llamado. Esto lo puedo volver a copiar, vuelvo a pegar y simplemente aquí le cambio de unidad al número que yo puse. Y lo que me faltaría nada más es mi retardo. Y simplemente eso, copio lo que tengo en la clase anterior. Tengo move, tw. Lo puedo agarrar aquí. Puedo abrir el archivo que hice en la clase anterior. Aquí de corrimiento. Aquí está. Tardo. Puedo copiar todo esto. Copio. Cierro ese programa. Y lo coloco. Simplemente cambio aquí la P y la M y la N. Simplemente por la W. En este caso, puedo cambiar la O por la P. Y ahí está. De esta manera tengo mi programa. Compilamos para ver si hay un error. Disculpe, Inge, ¿qué hizo al último? Es que como que se me trabó. ¿Qué hizo al último? Sí, me contó. Parece que debe el error. Y es como esto. Vamos a ver aquí la P por la O. La última parte fue prácticamente agarrar el retardo que hicimos en la clase anterior. Entonces lo agarré y lo copié.
toda esa parte de decena, text decena es la tabla para decodificar el valor de 0 o de 1. Simplemente hicimos lo de la clase anterior. Lo agarré y lo copié. Todo lo que hicimos. Y como esa tabla va a ser una tabla para la decenas y unidades, pues simplemente agarré y copié. Eso es todo. Vamos a volver a compilar. Hubo un error. Símbolo no definido. Ah, aquí está. Está. Vamos a checar. Sigo viendo errores. Desde aquí. Ok. Todo pegado. Vemos si ya está. Parece que ahora sí. Entonces, ¿cuál era tu pregunta, perdón? De esta parte de retardo. ¿Cuál? ¿La mía? Sí, sí, sí. Ah, el que preguntaba ahorita cuál. ¿O tienen alguna duda? Ah, sí, ¿de dónde pegó ese código del motor? Ah, ¿motor? Ah, no. Eso de retardo fue lo que vimos en la clase anterior, lo de el corrimiento. ¿Ves que le dimos un espacio de un segundo para que pudiera hacer el corrimiento? Agarré el código que hicimos de retardo, simplemente lo pegué aquí. Como les comentaba al principio de las clases, ustedes pueden tener un retardo ya hecho para cierta frecuencia y simplemente lo pueden agarrar y copiar y no hay ningún problema en eso. Y empezamos a la simulación en Proteus. Sí, sí es el código de retardo. Simplemente agarré ese código y lo copié. Pero si ese código de retardo se puede ocupar para cualquier otro código que ustedes quieran hacer después, al igual que el retardo que hicimos al principio de las clases. Ustedes pueden agarrarlo, copiarlo y les tiene que funcionar sí o sí. Muy bien, aquí ya tengo abierto mi Proteus. Aquí vamos a buscar el PIC. Recuerden que aquí el PIC ya cambió. Es el 16F877A. Aquí tenemos dos modelos. Buscamos el A y está. Como ven, es un poco más grande. Vamos a ver más fondo de esto. Hemos dicho que era el de cátodo, como vamos a ver uno rojo y uno verde para diferenciar. Ok, coloco aquí el PIC. Se dan cuenta, el PIC es mucho más grande que lo que estamos usando normalmente. Y ves que tiene cuatro puertos. El puerto A, B, C y D. El puerto A nada más tiene seis pines. No tiene ese puerto E. El puerto B tiene 8, al igual que el C y al igual que el D. Si se dan cuenta, cada uno tiene ciertas características. Por ejemplo, también tenemos RxTX, al igual que en el Arduino. Tenemos aquí la parte del convertidor a digital, osciladores y muchas otras cosas que veremos en próximas clases. Bien, colocamos aquí entonces nuestros displays. Conectamos.
Recuerden que somos el puerto B y puerto C. Si hubiera querido usar el puerto D, simplemente declaraba ese puerto. Y finalmente unimos estos dos y colocamos la tierra. Cargamos el PIC. Aquí le colocamos que sea una frecuencia de 4 MHz. Y buscamos nuestro programa. Aquí está. Libres. Sistemas embebidos. Actualizado. Programa prueba. Con .exe. Lo cargamos y le damos a arrancar. Empieza y ahí va. Contando los números. 1. Voy a hacerlo un poco más rápido. Le quito la frecuencia, va a ser lo que sea una frecuencia de 10 MHz. Y ahí va. Ahí va el 5, tiene que ser el 6. Nueve, entonces cuando haga el 9 tiene que pasar el 10 arriba. Y ahí va. 10 y ahí va siguiendo la secuencia hasta llegar al 99. Y ahí está el contador de 0 a 99. Utilizando el 16F877A. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? No, Inge. Sí, jóvenes, si no hay preguntas, aquí vamos a sacar la clase. Recuerden, ese es el programa que van a ustedes a realizar como ejercicio. Igual a hacer el contador. Ese era 99. El video lo voy a subir a la clase, bueno, a mi canal de YouTube. Y les paso el link en el Classroom. Y una vez voy a poner el post para que puedan subir este programa. ¿Tienen alguna pregunta o duda con respecto a ese programa? Me pueden decir, no hay ningún problema. O si no tienen ninguna duda, te paso el clase y nos vemos la próxima semana, jóvenes. Que pasen una excelente tarde.